Buenos días, mi nombre es María Claudia Ramírez Díaz, tengo 18 años, vivo en San Pedro de la Sierra, corregimiento de Ciénaga. El rol que desempeño en mi casa es de nieta, hermana y prima. En la mañana de hoy vamos a estar abundando un poquitico sobre los residuos que solemos encontrar diariamente en nuestras casas, que estos son los residuos aprovechables, los residuos orgánicos y los residuos no aprovechables. Cada uno de estos residuos tiene una caneca diferente. En los residuos aprovechables se depositan en una canica blanca, como la que voy a mostrar a continuación. En esta caneca blanca se depositan el plástico, el cartón, el vidrio y los metales. ¿Por qué son residuos aprovechables? Porque son residuos que se pueden reutilizar y darles un nuevo uso. ¿Como cuáles? Una caja de cartón puede servir para guardar cosas. Envases de plástico se reutilizan para hacer macetas, para guardar agua en la nevera. El papel puede servir para algún proyecto que nos manden en nuestras escuelas. Y lo que hacemos es reutilizarlo. ¿De qué manera? En la primaria, como es normal, casual, siempre nos mandan a hacer el jarrón. Un jarrón con papel y pegamento. ¿Qué pasa? Que entonces estos papeles que nosotros arrugamos, botamos, sirven para esto. Estos son residuos aprovechables que se pueden volver a reutilizar. Bueno, continuando. Otro de los residuos que ya les había mencionado son los residuos orgánicos. ¿Qué se le entiende por residuos orgánicos? Es como la materia que se descompone y no se le puede dar otro uso. ¿De qué manera? Ninguna clase de uso, no se puede ingerir, no se pueden reciclar, no se puede hacer literalmente nada con ellos. Lo único que sí se puede hacer es utilizarlos como abono. ¿Qué tipo de materiales? Están los desechos de comida que son utilizados, como por decirlo así, para aguamasa, para comida de los animales, como los cerdos. Y los desechos agrícolas, que son los desechos como cáscara de guineo, de manzana, peras, residuos así de comida, o el bagazo de la naranja, que son utilizados para el abono. Son residuos que son de alimentos que al fin y al cabo, a pesar de ser residuos orgánicos, que a veces uno dice que no se pueden aprovechar, sí se pueden aprovechar y dan hasta mejor fruto. Bueno, esta es la caneca verde. Y la otra caneca es la caneca negra. Estos son los residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados. Bueno, estos son los residuos más, para aclarar un poco más, son los residuos que se depositan, por decirlo así, en la caneca del baño. En los puestos de comida se ve demasiado las servilletas untadas de grasa, que son materiales que no se pueden volver a reutilizar por nada del mundo. Plásticos que son entregados al público porque se ha visto mucho que cogen un pitillo, abren una botella de gaseosa, meten el pitillo, toman y lo dejan ahí. ¿Qué pasa? Que hay restaurantes o hay empresas que deciden lavar los pitillos y volverlos a poner en uso. Eso es muy antihigiénico y no es recomendable por la salud de los clientes o de los usuarios que lleguen a recibir esta clase de atención. Entonces lo más recomendable es para los residuos no aprovechables, si uno está en la calle, digamos que tiene un vaso de icopor, enseguida machucarlo, recogerlo, hacerlo amiguita y botarlo en su caneca correspondiente para que así no le puedan dar otro uso diferente como el reutilizarlo sirviéndole a uno en esos mismos envases. Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito sobre la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es generada por el ingreso de residuos o de elementos que afectan un ecosistema. Un ejemplo de esto es muy clarísimo. Le voy a dar los 3 ejemplos de los 3 residuos orgánicos de los que estamos hablando. El primero, residuos aprovechables.
Digamos que estamos en una zona X, porque cualquier ecosistema se puede contaminar por cualquier factor. Entonces, digamos que queda en la sierra. En la sierra es una zona que es bastante natural. Si hay suficiente contaminación porque se nota demasiado por la recogida de los residuos. Hay mucha gente que bota las cosas para el monte y cosas así. Les voy a poner este ejemplo. Aquí, a veces cuando uno va caminando, uno nunca deja de encontrarse por la calle, y también en el plan, uno nunca deja de encontrarse botellas de plástico, pedazos de cartón, botellas de gaseosas, cervezas partidas, quebradas, rotas, que generan un impacto demasiado grande. Pueden generar daños tanto al ser humano como a ese ecosistema. ¿Por qué? Porque estos son materiales que la tierra no los absorbe, la tierra no tiene ningún beneficio de estos. Lo que hace es demigrar un poquito más la condición que tiene actualmente. ¿Por qué? Porque el plástico, a pesar de que con los años y años se puede volver en microplástico, aún así no es absorbido y sigue generando como ese daño y ese impacto, ese riesgo tan grave que le genera al medio ambiente. El papel. El papel sí se disuelve, pero quedan las partículas. Es un material que no lo absorbe la tierra, ni el aire, ni el agua. Sí, se disuelve, sí se hace pedacitos, pero es un material que no le aporta ningún beneficio al medio ambiente. Los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos sí pueden que sí generen un beneficio para el medio ambiente, como lo venía diciendo, que son los desechos agrícolas, que son como esas mezclas de tierra, de residuos de frutas, verduras, que son usadas como abono para las plantas, las matas de café, los palos de naranja. Entonces los residuos orgánicos en cierta parte sí le aportan, digamos que un beneficio a la tierra. Los residuos no aprovechables, que prácticamente digamos que tienen una familiaridad un poco con los aprovechables. ¿Por qué? Porque los residuos no aprovechables, en los residuos no aprovechables también encontramos con el papel, que también se disuelve, cartones, pero estos son cartones y papeles utilizados para comida. Entonces papeles metalizados como el papel aluminio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al igual nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro entorno ese desorden de residuos tirados en el suelo, en canecas donde no van, y también, o sea, hay muchos tipos de contaminación como pueden afectar al agua, al aire y a la tierra. ¿Al aire en qué sentido? En que las grandes empresas generan humo, y un humo que de verdad afecta demasiado a la atmósfera, sin descartar las motos, los carros, que son impulsados por combustibles fósiles como el petróleo y la gasolina. ¿Qué pasa con estos humos? Estos humos lo que hacen es que generan una gran capa o una gran nube de dióxido de carbono o dióxido de nitrógeno, que son los que hacen más delgada a la atmósfera, que la atmósfera baje su nivel o su grosor. Bueno, después de hablar un poquito de la contaminación aérea o del aire, vamos a seguir hablando un poquitico sobre la contaminación de los suelos, que es la que les venía comentando anteriormente, sobre aquellos desechos como el plástico, el cartón, el papel, que se botan en la tierra. Que a estos residuos no los aprovecha la tierra, lo que hace es como invadir más su terreno. Esos residuos que contaminan el medio ambiente invaden el terreno de la tierra, de las plantas. ¿Qué hacen estos residuos? Que las tierras se vuelvan menos fértiles de lo que ya son. Bueno, como les venía diciendo sobre la contaminación del aire,
de la tierra, también vamos a hablar un poquito de la contaminación del agua. Esto se da cuando se tiran residuos o se vierten químicos o aguas de alcantarillado en aguas fértiles, ríos fértiles, en los mares, en las pozas. Esta contaminación, al igual que todas, es una de las más graves porque el agua es una fuente natural como las otras, pero es esencial y vital para el ser humano. Entonces, existen varios tipos de agentes que son los que causan la contaminación o la invasión de este medio, que son los agentes nocivos o los agentes químicos, que son aquellos compuestos como el nitrógeno. Esos son otros que le venía hablando anteriormente. Otra de las causas es el agente físico. El agente físico de contaminación pueden ser el ser humano, inventos del ser humano como el plástico, la botella. Son agentes que son prácticamente que son presenciales, que se notan, se ven a simple vista. Y los agentes biológicos son como los orgánicos, que vienen siendo los excrementos de animales, esta contaminación, digamos así, que es un poco natural, que como les decía, sirve como abono y a pesar de todo sí se puede reutilizar y se le puede dar un buen uso a estos materiales orgánicos o a estos elementos orgánicos. Existen dos tipos de contaminación, que es la contaminación natural y la contaminación artificial. La contaminación natural es aquella que es provocada por desastres naturales. Estos desastres naturales pueden ser tsunamis, los terremotos, los maremotos, que al fin de cuentas, después de que ya han sucedido, ha pasado este suceso de este desastre, este fenómeno natural, es que vienen que árboles caídos, que en los maremotos, por las corrientes de agua, se trae una contaminación terrible de plástico y de microplástico a las costas. Y la contaminación artificial es aquella contaminación que ya es creada por el ser humano, los agentes físicos, que son plásticos, botellas, cartón, papel aluminio, entre muchas otras cosas. Existe una gran variedad de elementos o de agentes que contaminan el medio ambiente. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.